The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for this day. Comenzó en el extremo más alejado del mar de Galilea. Un hombre atormentado día y noche vagaba entre los sepulcros, aullando, sangrando, encadenado por otros, pero nunca verdaderamente atado. Era temido, olvidado y espiritualmente poseído por algo que nadie podía explicar ni controlar. Hasta que vino Jesús. Con un solo paso sobre tierra extranjera, Jesús entró en un campo de batalla espiritual. No había multitud para recibirlo, no había sinagoga esperándolo, solo los sonidos del tormento que resonaban por las colinas. Pero lo que sucedió después fue más que un milagro, fue un enfrentamiento entre la autoridad del cielo y la resistencia del infierno. Una legión de demonios, una piara de cerdos, un hombre restaurado y un pueblo dominado por el miedo. Este es uno de los momentos más inquietantes, pero poderosos de la Biblia, una revelación tanto de la desesperación del mal como del supremo poder de Cristo. En el viaje de hoy por las Escrituras expondremos los significados ocultos, la profundidad profética y las impactantes verdades detrás de este inolvidable evento en los Evangelios. Abre tu Biblia en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos y quédate con nosotros hasta el final. Esto no es solo una historia de cerdo, es una batalla entre el reino de las tinieblas y la autoridad imparable de Jesucristo. Nuestra historia inicia cuando Jesús y sus discípulos cruzan el mar de Galilea, un acto que en la superficie parece rutinario, pero esto no fue simplemente un paseo en barca, fue una misión divina. Acababan de soportar una tormenta violenta sobre el agua, una tormenta que Jesús reprendió con una palabra. Marcos capítulo 4 versículo 39. Entonces él se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: paz, calma. Y el viento cesó y hubo una gran calma. ¿Por qué desafiaría Jesús una tormenta, cruzaría un mar y llegaría a territorio gentil? Porque al otro lado había un hombre en desesperada necesidad, un hombre a quien nadie más podía ayudar, un hombre que vivía entre los muertos. Marcos capítulo 5 versículos 2 al 3. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro desde los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía atarlo ni siquiera con cadena. Imagina la escena. En el instante en que Jesús pone un pie en tierra, lo recibe una figura chillona, un hombre de ojos desorbitados, sucio, cubierto de cicatrices, desnudo, golpeado, sangrando, con el cabello enmarañado, cadenas colgando de sus muñecas, restos de intentos fallidos por retenerlo. Marcos capítulo 5, versículo 4. Porque muchas veces había sido atado con grilletes y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y los grilletes rotos, y nadie podía dominarlo. Este hombre no solo estaba atormentado, era temido, tan violento que la gente evitaba por completo esa región, tan perturbado que ni siquiera los grilletes de hierro podían contenerlo. No estaba solo físicamente atado, estaba espiritualmente encarcelado. Marcos capítulo 5, versículo 5. Y siempre, de noche y de día, andaba en los montes y en los sepulcros, dando gritos y cortándose con piedra. Cada noche sus gritos resonaban entre las rocas. Cada día vagaba solo herido, llorando, sangrando. Puedes imaginar la desesperanza. Puedes sentir la angustia. Él lo había perdido todo: su hogar, su familia, su nombre, su mente. Los sepulcros no eran solo el lugar donde vivía, representaban lo que él creía sobre sí mismo, muerto, maldito, olvidado. Pero entonces Jesús vino, no por accidente, no por coincidencia. Cruzó el mar con un propósito, para encontrar al único hombre a quien nadie más alcanzaría. Jesús no vio un loco, vio un hijo, a un prisionero que necesitaba libertad, a un alma que valía la pena salvar. Este momento nos recuerda: nadie está demasiado roto, demasiado poseído o demasiado perdido para que Jesús lo alcance. Ya sea que estés en un sepulcro de adicción, una prisión de vergüenza o un desierto de aislamiento, Jesús cruza tormentas para llegar a ti.
porque eso es lo que Él es, aquel que deja a la multitud por un alma, y esa alma vivía en los sepulcros. Cuando Jesús pisa la tierra de los Gerasenos, sus pies apenas tocan la orilla, y de repente desde los sepulcros Él viene. Un hombre, con la mirada salvaje y frenética, poseído y desgarrado, corre hacia Él, pero no ataca, no huye, en cambio cae a los pies de Jesús. Marcos, capítulo 5, versículos del 6 al 7. Y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante Él, y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Esta no es la voz del hombre, es la voz de los espíritus inmundos que hay dentro de él. Incluso en tormento, incluso en rebelión, lo reconocen, no como un maestro, no como un hacedor de milagros, sino como el Hijo del Dios Altísimo aquel, con autoridad divina sobre el cielo y la tierra. Santiago, capítulo 2, versículo 19. Aún los demonios creen y tiemblan. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. No solo estaban sorprendidos, estaban aterrados, porque cuando Jesús aparece, el reino de las tinieblas queda expuesto, porque su sola presencia es juicio para los impíos. Lo impactante es que los demonios no negaron quién era Él, no se burlaron, no discutieron, rogaron. Te conjuro por Dios, imagina los demonios invocando el nombre de Dios por misericordia, suplicando no ser atormentados antes de tiempo, porque saben lo que les espera, y saben que Jesús tiene el poder para enviarlos allí. Entonces Jesús habla, no alza la voz, no amenaza. Marcos, capítulo 5, versículo 8, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Pero en lugar de salir de inmediato, los espíritus resisten. Así que Jesús hace algo poderoso, algo íntimo, hace una pregunta. Marcos capítulo 5, versículo 9, y le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y la respuesta sacude él: Alma. Marcos capítulo 5, versículo 9. Y respondió diciendo: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Legión no es un nombre hebreo, es romano militar. Una legión en el ejército romano consistía en hasta 6,000 soldados organizados, estratégicos, brutales. Esto no era un solo demonio, era un ejército entero de oscuridad acampado dentro de un solo hombre. ¿Puedes imaginar el tormento? Miles de espíritus luchando, hablando, batallando por el control dentro de una sola alma frágil. No es de extrañar que gritara día y noche. No es de extrañar que las cadenas no pudieran retenerlo. No estaba lidiando con una enfermedad mental o una emoción, estaba bajo asedio. Y sin embargo, a pesar del número, a pesar de la fuerza, a pesar del tormento, todos ellos juntos temblaron ante la presencia de un solo hombre, Jesús. Los demonios podían ser muchos, pero Jesús no tiene igual. La oscuridad estaba organizada, pero Jesús es soberano. Las fuerzas dentro de este hombre eran incontables, pero sabían que estaban superadas por aquel que se encontraba frente a ellas. El Verbo hecho carne, el Rey de Gloria, el comandante de los ejércitos celestiales. Esto no era una pelea justa. Y amigo, escucha esta verdad. No importa cuán profunda sea tu oscuridad, no importa cuántas batallas ardan dentro de ti, no importa qué voces atormenten tu alma, todavía hay uno que puede silenciarlas a todas. Su nombre es Jesús. Y cuando Él se presenta a Legión, entonces viene uno de los momentos más inesperados y misteriosos de todos los evangelios. Jesús se encuentra cara a cara con un ejército de espíritus inmundos, fuerzas oscuras y antiguas que habían atormentado a este hombre día y noche. Él ya había dado la orden, pero en lugar de huir de inmediato, los espíritus hacen una súplica extraña. Marcos capítulo 5, versículos del 10 al 12. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región, y todos los demonios le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Le rogaron. No una sola vez, no de forma casual, sino con insistencia. No eran susurros tranquilos.
Era una súplica desesperada. Los mismos espíritus que habían hecho que un hombre aterrorizara una región rompiendo cadenas, gritando, cortándose con piedras, ahora gemían como prisioneros ante un juez. Habían dominado a este hombre durante lo que quizá fueron años, pero en la presencia de Jesús no tenían derechos, no tenían fuerza, no tenían autoridad. Todo lo que podían hacer era rogar. Y su petición: envíanos a los cerdos. ¿Qué? ¿Por qué no regresar a las sombras? ¿Por qué no desaparecer en el desierto? Seguramente tenían mejores opciones que cerdos. Pero que no te engañe, esto no fue al azar. Esta extraña petición revela algo profundo y perturbador sobre la naturaleza de los demonios. Su súplica destapa 3 verdades impactantes. Verdades que, al ser comprendidas, no solo explican esta historia, sino que exponen las estrategias del enemigo que aún están activas hoy. Caminemos a través de ellas. Ya hemos visto que los demonios le rogaron a Jesús que los dejara entrar en los cerdos, pero el relato de Lucas revela una capa aún más profunda de su temor. Lucas, capítulo 8, versículo 31. Y le rogaban que no los mandara al abismo. No se trataba solo de salir del hombre, se trataba de evitar un lugar mucho peor que la exposición. Tenían terror del abismo. La palabra griega es abusos, traducida literalmente como sin fondo o sin profundidad. Se refiere a una prisión cósmica, un reino oscuro y aterrador de confinamiento, sellado y establecido por Dios. No es una metáfora, es un lugar real y espiritual donde los espíritus malignos son encarcelados hasta su juicio final. ¿Qué es este abismo? Apocalipsis, capítulo 9, versículos 1 al 2 nos da un vistazo. El 5º ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron. Una prisión espiritual tan profunda, tan oscura, tan llena de tormento que humo brota cuando se abre. Este lugar no es el infierno mismo, pero está estrechamente relacionado con el cautiverio demoníaco. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4 lo reafirma, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. La palabra infierno aquí en realidad es tártaro, otro término para una mazmorra de tinieblas situada incluso por debajo del Hades. Es allí donde algunos ángeles caídos, los que cometieron pecados indescriptibles en los días de Noé, Génesis capítulo 6, fueron encerrados hasta el juicio final. Y ese es precisamente el lugar al que los demonios temían que Jesús los enviara. No solo temían ser expulsados del hombre, temían ser encerrados para siempre, temían el trono del juicio, las cadenas, la prisión irrompible preparada para ellos desde su rebelión, y sabían que Jesús tenía la autoridad para enviarlos allí de inmediato. Esto no es superstición, no es mitología. Incluso los demonios creen en su juicio final. Ellos saben quién es Jesús, saben lo que les espera, y saben que Él tiene la llave de su confinamiento. Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 1 al 3, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él. Sí, el abismo es real, e incluso Satanás mismo será encerrado allí impotente y atado cuando llegue el momento. Big news! Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. Pero hasta entonces los demonios luchan por evitarlo, luchan por retrasarlo, luchan por permanecer en este mundo un poco más, para influir, para atormentar, para poseer. Pero Jesús en un solo instante puede poner fin a su actividad y enviarlos lejos. Eso era lo que temían. No temían a los cerdos, no temían a los hombres, temían al abismo.
y temían al único que podía enviarlos allí con una sola palabra. Por eso suplicaban, porque incluso las fuerzas más poderosas de las tinieblas saben que cuando Jesús aparece, el tiempo comienza a correr. Temen lo que muchas personas ignoran: el juicio eterno es real, y ellos estaban tratando de escapar de... Mientras continuamos desvelando el misterio de la extraña petición de los demonios, llegamos a la segunda verdad impactante. Escogieron cerdos porque los cerdos eran inmundos. Levítico, capítulo 11, versículo 7. Y el cerdo, aunque tiene pezuña hendida y es de pezuña partida, no rumia o será inmundo. Según la ley de Moisés, los cerdos estaban ritualmente contaminados, no eran aptos para el sacrificio, no eran aptos para el consumo, ni siquiera eran aptos para tocarlos. Los cerdos eran símbolo de impureza, una representación viviente de todo lo que era espiritualmente inmundo y ajeno al pacto de Dios. Así que, cuando los demonios le rogaron a Jesús que los dejara entrar en los cerdos, no estaban buscando simplemente cualquier anfitrión. Estaban buscando algo que coincidiera con su naturaleza. Piénsalo. No rogaron entrar en árboles, ni en aves, ni en ríos, ni siquiera pidieron vagar por el desierto como lo hicieron en otras. Querían cerdos, vasijas contaminadas. Porque lo inmundo siempre es atraído hacia lo inmundo, la maldad se inclina hacia lo que ya está corrompido. La oscuridad prospera en los lugares donde se rechaza la presencia de Dios. Estos espíritus no estaban solo buscando refugio. Estaban buscando resonancia. Escogieron cerdos porque eran espiritualmente compatibles. Así como el pecado busca un corazón dispuesto, estos demonios buscaron vasijas que ya llevaban la marca de la contaminación. Pero hay más. El Evangelio de Marcos nos dice que esto tuvo lugar en la región de los Gerasenos, un territorio gentil al este del mar de Galilea. Esta no era tierra judía, estaba fuertemente influenciada por la cultura romana y helenística, y los cerdos, aunque inmundos para los judíos, eran ganado valioso para los gentiles. La piara de cerdos no era salvaje, estaba siendo criada muy probablemente para mercados romanos o banquetes. En otras palabras, estos cerdos formaban parte de un sistema económico que no tenía consideración por la ley de Dios. Así que, cuando el público judío escuchó esta historia, entendió algo profundo. Incluso estos cerdos rentables, útiles, limpios ante los ojos del mundo, seguían siendo inmundos ante los ojos de Dios. Y en ese momento los cerdos se convirtieron en vasijas de juicio, revelando lo que había estado oculto bajo la superficie todo el tiempo. Esta historia traza una línea clara. Nos recuerda que no existe un terreno neutral entre lo limpio y lo inmundo. Hay cosas en este mundo que pueden parecer aceptables, útiles, incluso valiosas para la sociedad, pero que siguen siendo inmundas ante Dios. Y el enemigo, aunque no lo reconozcamos, es atraído a esos lugares, a lo impuro, a lo comprometido, a lo espiritualmente vulnerable. Por eso la Escritura llama constantemente al pueblo de Dios a ser santo, separado y... Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 17. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Porque donde existen vasijas impuras, los espíritus impuros nunca están lejos. Para los oyentes judíos, el mensaje era completamente claro. Si los demonios no podían quedarse en el hombre, si no podían vagar libremente, entonces incluso una piara de cerdos era un hogar más aceptable que regresar al juicio. Pero hay una advertencia más profunda dentro de esta historia. Si los demonios encuentran descanso en lo que es inmundo, ¿cuánto más deberíamos nosotros guardar nuestros corazones, nuestros hogares y nuestros hábitos? Porque la contaminación espiritual no siempre se ve demoníaca. A veces simplemente parece normal, hasta que Jesús, por fin, Jesús concede su petición. No discute, no pelea, simplemente les da permiso. Marcos, capítulo 5, versículo 13. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos. Y la piara se precipitó con ímpetu por un despeñadero al mar, y se ahogaron en el mar. Y así, sin más, una legión de demonios sale del hombre y entra en una piara de cerdos. Más de 2000 cerdos poseídos y enloquecidos al instante se lanzan cuesta abajo, chillando, aterrados, fuera de control, y en cuestión de segundos, el agua los traga por completo.
muerte masiva, confusión masiva, destrucción masiva. Lo que la gente no podía ver dentro del hombre, ahora lo vio claramente. El tormento, el caos, el odio, todo eso fue liberado a través del... Lo espiritual se volvió visible. El mal invisible que había devastado el alma de un solo hombre, ahora se manifestó en la muerte violenta de toda una piara. Esto no fue una coincidencia, fue una revelación. Expuso la verdadera naturaleza del poder demoníaco. Destrucción, siempre destrucción. Jesús lo dijo claramente. Juan, capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esa es la misión del enemigo, no solo acosarte, sino arruinarte. Arruinar tu mente, tu cuerpo, tu familia, tu futuro, tu misma identidad. Si los demonios hicieran su voluntad, reducirían a cada alma viviente a una estampida desesperada hacia el precipicio. Y aquí está la verdad aterradora. Los cerdos no lo soportaron, no tenían voluntad, no tenían pacto, no tenían protección. Simplemente recibieron los espíritus y en segundos corrieron hacia su muerte. Incluso los animales prefirieron la muerte antes que la posesión demoníaca. En el instante en que los espíritus inmundos entraron en ellos, su instinto fue terminar con todo, lanzarse al borde, silenciar las voces, escapar del tormento. Eso es lo que hace el mal. No descansa, no edifica, no mejora, devora. Piensa en el contraste. El hombre cuando estaba poseído clamaba, se cortaba, vivía aislado entre los sepulcros, pero cuando fue liberado, se sentó vestido y en su sano juicio. Los cerdos cuando fueron poseídos corrieron hacia la muerte, sin vuelta atrás. Este es el verdadero rostro del enemigo. Puede disfrazarse como poder, como placer, como libertad, pero detrás de la máscara siempre hay la misma agenda: destrucción. Amigo, no subestimes la oscuridad. El pecado no se queda pequeño. El compromiso con el mal no permanece oculto. El mal no se mantiene dócil. Lo que hoy parece manejable puede estar llevándote directo hacia un precipicio mañana. Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso vino Jesús, no solo para sanar cuerpos o enseñar parábolas, sino para romper cadenas, expulsar las tinieblas, rescatar a los que iban rumbo a la destrucción. Porque mientras el ladrón viene para robar y destruir, Juan capítulo 10, versículo 10, continuación, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y eso fue exactamente lo que le dio al hombre entre los sepulcros. Una sola alma, liberada de muchos demonios, porque un solo Salvador se interpuso en la brecha. Los espíritus inmundos se habían ido, los cerdos se habían lanzado a la muerte, y el hombre finalmente era libre. La noticia se esparció como fuego. Los cuidadores de los cerdos temblorosos, sin aliento, corrieron a la ciudad cercana y al campo, contando todo lo que habían visto. No solo la pérdida de los cerdos, sino la transformación milagrosa del hombre que antes temían. Marcos, capítulo 5, versículo 15. Vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado y tenía la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Que esa imagen quede grabada. El hombre que antes vivía entre los sepulcros, que gritaba en la noche, que rompía cadenas y desgarraba su propia piel, ahora está sentado tranquilamente a los pies de Jesús, vestido, compuesto, lúcido, restaurado, sin más voces, sin más tormento, sin más esclavitud. Lo que años de aislamiento, temor y ataduras no pudieron lograr, un solo encuentro con Jesús lo logró en un instante. Aquel que todos evitaban, aquel a quien nadie podía ayudar, aquel que la sociedad había abandonado, Jesús lo liberó. Así es como se ve la verdadera libertad. No solo un cambio de comportamiento, sino un cambio de identidad, de poseído a pacífico, de encadenado a sentado, de perdido a hallado. Pero aquí viene el giro en la historia. Uno pensaría que los habitantes del pueblo celebrarían, pensarías que se alegrarían de que el loco ahora estaba sano. Pero en cambio tuvieron miedo, ya no del hombre, sino de Jesús. Marcos capítulo 5, versículo 17, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. No hicieron preguntas, no buscaron entendimiento, simplemente quisieron que él se marchara. ¿Por qué? Porque la libertad tiene un costo. Sus cerdos, más de 2,000, desaparecieron. Eso no era solo ganado, era su economía, su sustento, su zona de comodidad. Al liberar al hombre, Jesús alteró su sistema, volteó sus prioridades.
expuso sus valores, reveló que preferían tolerar demonios antes que perder sus posesiones. Preferían la oscuridad predecible a la presencia disruptiva de la luz. Es una verdad sobria. Algunas personas rechazan a Jesús no porque no crean en Él, sino porque sí creen, reconocen su poder, sienten su autoridad y saben que si Él se queda, todo tendrá que cambiar. Su negocio, su moral, sus relaciones, su comodidad. Así que, en lugar de darle la bienvenida, le piden que se marche. No porque haya fracasado, sino porque tuvo demasiado éxito. El hombre de los sepulcros ya no tenía nada que perder, por eso recibió la libertad. Pero la gente del pueblo tenía demasiado que proteger, así que la rechazaron. Y todavía hoy, Jesús trae paz al atormentado y perturbación al que vive cómodo. La pregunta es, ¿lo invitaremos a entrar o le pediremos que se vaya? La multitud tenía miedo. Los habitantes del pueblo rogaron que Jesús se fuera, y el hombre liberado de una legión de demonios suplicó ir con él. Después de todo, ¿quién podría culparlo? Jesús lo había rescatado del abismo del tormento, restaurado su cordura, devuelto su dignidad. Por primera vez en quizá muchos años, se sentía humano otra vez. Todo lo que deseaba era permanecer cerca de aquel que lo había salvado, seguir a ese Salvador, nunca más apartarse de la presencia que había roto sus cadenas. Pero Jesús le dice que no, no porque no le importara, no porque no lo amara, sino porque tenía una misión más grande. Marcos, capítulo 5, versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Lo notaste? Jesús no solo lo liberó de las tinieblas, lo comisionó hacia la luz. El hombre que una vez aterrorizó su región, ahora estaba siendo enviado a testificar en ella. Observa la instrucción. Vete a tu casa, a los tuyos, no a la sinagoga, no a los atrios del templo, sino a tu gente, a los que te vieron gritar entre los sepulcros, a los que escucharon las cadenas sacudirse por la noche, a los que susurraban rumores y cruzaban la calle para evitarte. Ve a ellos, porque no solo oirán tu historia, verán tu transformación. Y nadie puede discutir con una vida cambiada. Jesús convirtió a un hombre que una vez estuvo lleno de una legión de demonios, en un predicador de misericordia, en una voz de esperanza, en un testimonio viviente. No le dio un rollo. No le pidió que memorizara teología. Simplemente le dijo, cuéntales lo que hice por ti. Y él lo hizo. Marcos, capítulo 5, versículo 20, y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. La Decápolis, 10 ciudades gentiles en la región, no fue un testimonio silencioso a un vecino. Este hombre se convirtió en el primer misionero al mundo gentil. Antes que Pablo, antes de la visión de Pedro, antes de la gran comisión, Jesús envió a este hombre vestido, sanado y completo a una tierra que lo había rechazado. ¿Y qué sucedió? Todos se maravillaban. Su voz resonó más fuerte que su miedo. Su historia perduró más que los cerdos ahogados. Y mucho después de que Jesús se fue de sus costas, el Evangelio permaneció a través de un hombre que una vez estuvo roto sin esperanza. Amigo, este también es tu llamado. Puede que no tengas un púlpito, puede que no tengas un título, pero tienes una historia, y Jesús te dice lo mismo. Ve a casa y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo, porque tu testimonio es un arma. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. No necesitas saberlo todo, solo necesitas saber lo que Él hizo por ti. Y cuando lo cuentes, la gente se maravillará. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué tiene que ver este dramático encuentro entre Jesús, los demonios, los cerdos y un hombre atormentado con nosotros hoy en día? Mucho más de lo que imaginamos, porque detrás del caos, los gritos y la piara ahogada, hay lecciones espirituales que no podemos darnos el lujo de ignorar. Número 1, los demonios son reales. Dejémoslo claro. Los demonios no son cuentos de hadas, no son metáforas literarias, son seres espirituales reales, con agendas reales y con un verdadero temor a Jesús. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados,
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No estamos luchando simplemente contra malos hábitos o mala suerte. Estamos en una guerra espiritual. Pero aquí hay buenas noticias. Los demonios en esta historia no se rieron, no se jactaron, rogaron, porque cuando Jesús está delante de ellos, no tienen otra opción más que someterse. Filipenses, capítulo 2, versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Número 2. Jesús vino a liberar a los cautivos. Nunca olvides esto. Jesús cruzó un mar tormentoso por un solo hombre. No fue recibido por multitudes. No había una ofrenda esperándolo. No había oportunidad de discipulado. Solo un hombre gritando, lleno de cicatrices y encadenado viviendo entre los sepulcros. Y aún así, Jesús vino, porque Él deja a las 99 para rescatar a uno. Lucas, capítulo 15, versículo 4. Porque ningún alma está demasiado perdida, ninguna situación demasiado oscura, ningún lugar demasiado lejos. Puedes sentirte olvidado, ignorado, indigno, pero si Él cruzó el mar por ese hombre, también vendrá por ti. Número 3. La libertad a menudo se ve desordenada. Amamos la idea de la liberación hasta que interrumpe nuestra comodidad. Jesús trajo libertad a un hombre, pero le costó a una comunidad más de 2000 cerdos. La libertad es hermosa, pero no siempre es limpia. Puede costarnos amigos, finanzas, reputación, rutina. A veces, cuando Jesús interviene, derriba todo nuestro sistema, porque no puedes invitar a la luz y al mismo tiempo conservar tus sombras. Así que, pregúntate, ¿estás dispuesto a dejar que Él remueva las cosas mismas a las que te has estado aferrando? Incluso si se han vuelto parte de tus ingresos, de tu identidad, de tu normalidad, porque la verdadera libertad siempre cuesta algo. Número 4. No envíes a Jesús lejos. Tal vez la parte más triste de esta historia no es el tormento del hombre, sino la respuesta del pueblo. Vieron su poder, fueron testigos de su misericordia, y le rogaron que se fuera. Marcos capítulo 5, versículo 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Por qué? Porque temían qué más podría cambiar. ¿Qué más podría exponer? Prefirieron los cerdos antes que las personas, las ganancias antes que la presencia, lo familiar antes que la libertad. Y por eso le dijeron al Hijo de Dios que se fuera de sus costas. Aún hoy muchos hacen lo mismo. Jesús se presenta y en lugar de recibirlo, lo resistimos. Porque en el fondo sabemos que si Él se queda, algo tendrá que irse. Pero aquí está la verdad. El costo de conservar a tus demonios siempre es más alto que el costo de perder a tu ser. Número 5. Tu testimonio importa. El hombre que Jesús liberó no se inscribió en un seminario, no memorizó la Torá, no fue entrenado en apologética, pero tenía una historia. Y Jesús dijo, ve y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Marcos capítulo 5, versículo 19. Eso fue suficiente, y todavía lo es. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Tu testimonio no es solo una historia, es un arma. Puedes pensar, no estoy calificado. Pero lo que te califica es lo que Él hizo en ti. Alguien allá afuera no necesita tu teología perfecta, necesita tus cicatrices, tu redención, tu milagro. Cuéntales lo que Él ha hecho, porque cuando las personas ven quién eras y quién eres ahora se maravillarán. Marcos, capítulo 5, versículo 20. Esta historia no trata solo de cerdos, demonios o sepulcros. Trata de ti, de la libertad que necesitas, del Salvador que viene, de la vida que Él restaura y de la misión que Él te da. Así que no silencies tu historia, no lo eches fuera, déjalo cruzar el mar por ti, y luego ve y cuéntale al mundo lo que Él ha hecho. Hagamos una pausa aquí y hagamos una pregunta simple y honesta. ¿Hay áreas en tu vida donde has permitido que habite la oscuridad? Tal vez sea un hábito secreto, una herida profunda, una voz de condenación que no deja de resonar en tu mente. Tal vez te has sentido atormentado emocional, mental o espiritualmente, encadenado por la vergüenza, perseguido por el fracaso, paralizado por el miedo. Tal vez, como el hombre entre los sepulcros, has aprendido a vivir con el caos,
Te has acostumbrado a los sepulcros, has aceptado las voces, has creído la mentira de que así eres ahora. Pero amigo, escucha esto, no hay demonio demasiado fuerte, no hay pozo demasiado profundo, no hay cicatriz demasiado permanente, no hay pasado demasiado oscuro que Jesús no pueda redimir. El mismo Jesús que cruzó el mar, que silenció a una legión, que vistió a un hombre y lo devolvió a su juicio cabal, está aquí, ahora mismo, por ti. Juan capítulo 8, versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso no es un deseo, es una promesa. No necesitas una oración perfecta, no necesitas arreglarte primero. Solo invoca su nombre. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora mismo, en este momento, abre tu corazón. Déjalo entrar en tu tormenta, deja que rompa tus cadenas, deja que expulse la oscuridad que ha estado ocupando tu alma. Nunca fuiste creado para vivir entre sepulcros, fuiste hecho para la libertad, la paz y el propósito. Y cuando Jesús te libere, verdaderamente te libere, no te lo guardes para ti. Ve y cuéntaselo a alguien, porque tu historia podría ser la llave para la liberación de alguien más. Si este mensaje despertó algo en ti, no sigas desplazándote. Actúa. Dale me gusta a este video, no solo por nosotros, sino para ayudar a difundir la verdad en el algoritmo. Comenta abajo y declara: Jesús tiene autoridad sobre todo, porque tu declaración de fe importa. Comparte este video con alguien que esté caminando en la oscuridad en este momento. Nunca sabes quién está esperando un salvavidas. Y suscríbete a este canal para recibir enseñanza bíblica profunda cada semana. Esto es más que contenido, es un llamado, porque estamos en la brecha por aquellos que aún están entre los sepulcros, por aquellos que aún oyen los susurros, por aquellos que aún no saben que hay una salida. Los demonios rogaron por cerdos porque sabían exactamente quién estaba frente a ellos. Jesús, el Hijo del Altísimo, el comandante del cielo, la luz que ninguna oscuridad puede vencer, el libertador de los oprimidos. Y Él no ha terminado, aún cruza mares, aún silencia legiones, aún restaura a los quebrantados. Todo lo que tienes que hacer es dejarlo en Shalom, y nos vemos en el próximo video.